y defenderla hasta perder la vida. ¿Es delito bailar a un conscripto? No es delito. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio. Hola, bienvenidos a Pasado No Tan Pisado, mi nombre es Laura y hoy vamos a estar hablando sobre la colimba. Para los que no sepan, en Argentina al servicio militar obligatorio se lo llamaba colimba por las primeras letras de correr, limpiar y barrer, que era básicamente lo que se hacía ahí. A la mayoría de nosotros nos parecía algo súper lejano, como una leyenda, pero si le preguntabas a algún padre, a tu abuelo, a tu tío, ellos se van a acordar muy bien. Fue recién en 1994 cuando la colimba dejó de existir, o sea, hace no mucho tiempo. El servicio militar obligatorio en la Argentina nació a principios del siglo XX como una iniciativa para incentivar el patriotismo, alfabetizar e incluir a los hijos de los inmigrantes. Claramente los que eran obligados a cumplir el servicio militar eran varones de 18 a 21 años y los que lo hacían se llamaban o soldados conscriptos o colimbas. Al principio tuvo una cierta aceptación e éxito en la sociedad, a pesar de que la formación no era muy profesional, que digamos. En los años 70 se comenzó a implementar el sorteo por bolillas, lo cual o te metían en alguna de las tres fuerzas o te eximía del servicio militar, lo cual era muy bueno. En el momento que el tema de la colimba estuvo más en auge fue en la Guerra de Malvinas en 1982. Se calcula que más o menos un 70% de los enterrados en el cementerio de Darwin son soldados conscriptos. Luego de la Guerra, la colimba comenzó a ser cuestionada y a cosechar cierta mala fama. Denuncias de lesa humanidad fueron hechas por torturas que sucedían dentro del servicio por parte de los oficiales a los soldados conscriptos. Y además por las pésimas condiciones que los soldados fueron enviados a Malvinas, nula formación, muy mala alimentación y poco abrigo. Con el pasar de los años, el índice de los suicidios casi igualó al número de bajas en la guerra. El fin de la colimba llegó en 1994 cuando un soldado, Omar Carrasco, desapareció del cuartel donde estaba haciendo la colimba a tan solo 3 días de haber entrado. Cuando sus padres lo fueron a visitar, vieron que Omar estaba desaparecido y los oficiales lo reportaron como desertor. Los padres de Omar siguieron reclamando y buscándolo porque Omar no era de hacer esas cosas y era muy raro que haya desaparecido. Un mes después, en el mismo cuartel, apareció el cuerpo sin vida de Omar. El revuelo que surgió a partir de esta noticia hizo que la sociedad entera se comenzara a plantear si la colimba servía o no. Luego de varias investigaciones se determinó que Omar había muerto en un ritual de iniciación que se llamaba el baile. Investigaciones posteriores decretaron que Omar habría sido asistido en un hospital militar y habría muerto en el mismo. Solo 3 personas fueron condenadas: Cristian Suárez y Víctor Salazar, y un subteniente, Ignacio Canevaro. Aunque ninguna persona de jerarquía fue condenada, a pesar de haber pruebas que indicarían que no solo participaron en el hecho, en el baile, sino también que lo encubrieron. Este hecho hizo que el por entonces presidente de la nación, Carlos Menem, suspenda definitivamente la colimba, no solo por presiones políticas, sino también por presiones sociales. Esto marcó el fin de una era y de situaciones que quedaron selladas a fuego por generaciones. Hablamos con el historiador y especialista en la colimba, Nicolás Siliti, para que nos cuente un poco más sobre esto. Yo soy Nicolás Siliti y soy historiador, hago una tesis de doctorado sobre la historia social y cultural del servicio militar en la Argentina, fundamentalmente durante las primeras décadas del siglo XX, durante todo el siglo, pero sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX. Hubo muchas opiniones diferentes sobre la colimba, que yo se las resumiría en 2 o 3. La primera es de aceptación, ¿no? De aceptación en el sentido de que había mucha gente a la que le parecía que era algo que estaba bien.
si ustedes quieren, quizá en términos de que era algo que resultaba natural, es decir, que a los hijos varones en determinado momento les iba a tocar ir a pasar por el cuartel, y mucha gente ese paso por el cuartel creía que era algo beneficioso. Después yo les diré que había un grupo de gente que estaba en oposición. Un grupo que tenía una oposición a la colimba muy militante. Y ahí podríamos meter a los anarquistas y a los socialistas, que desde el comienzo, incluso desde antes de la instauración de la colimba, tienen una larga historia de antimilitarismo, que bueno, tiene un poco que ver con esas tradiciones políticas e ideológicas, estar en contra del ejército como una institución burguesa o como una institución que representaba los intereses del capitalismo, etc. Varias cosas que se puede decir. Cuando se declara la guerra de Malvinas, que la declara Galtieri y lo anuncia en el balcón de la Casa Rosada, la plaza estaba llena. Es decir, esa plaza en 1982 estaba llena de gente haciendo vítores o aclamando al ejército que iba a ir a las Malvinas. A mí me parece que la derrota de Malvinas, cómo expuso el maltrato al que eran sometidos los conscriptos, la poca preparación, un poco mandar a morir a esos jóvenes argentinos, significó claramente un quiebre en términos generales hacia en la relación de la sociedad con el ejército y en términos particulares de la colimba, porque eso dio lugar a pensar o a plantearse, bueno, supuestamente uno de los fines de la colimba, uno de ellos, porque hay varios, pero uno de ellos era preparar a la población teóricamente para la guerra. Bueno, no estaban preparadas para la guerra. Entonces, si no sirve para eso, si encima los mandan al Mueres y además, como se supo después, era un lugar de torturas o desapariciones, eso significó un quiebre. Me preguntabas, Laura, y creo que un poco todas me preguntaban, es sin duda un antes y un después en la historia de la conscripción y de la relación del pueblo con eso. En la Argentina nosotros tenemos muy asociado el fin de la colimba a la muerte del soldado Carrasco, como ustedes me están preguntando, pero al mismo tiempo en muchos otros lugares del mundo, como Alemania o Francia, por ejemplo, que son los dos países típicos del servicio militar obligatorio. La historia del servicio militar obligatorio está asociada tanto a la historia de Francia como a la de Alemania, mucho. En esos dos países termina para la misma época. Hay algo en la sociedad y en sus estados que está cambiando y está cambiando en todo el mundo. Entonces desapareció en la Argentina por lo del soldado Carrasco, pero en muchos otros lugares, por diversas razones, también desapareció. Así que es posible que también se hubiese terminado en la Argentina. A pesar de que el servicio militar obligatorio en la Argentina no exista más, siempre hay alguien que dice por qué no vuelve la colimba, sino como un sistema opcional como se propuso hace un tiempo, o como un sistema obligatorio solo para los jóvenes que no trabajan ni estudian. Y eso nos hace pensar, ¿realmente a un joven que no está motivado con su futuro le va a ayudar la violencia, las armas y la obligación? Nos vemos en otro video de Pasado No Tan Pisado. Adiós.